Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Una vez más estamos en su programa Hombres de Verdad y en la última entrega nosotros estuvimos tratando acerca de la adicción a la pornografía. Y aunque empezamos a hablar un poco acerca de cómo salir de esa adicción, al final del programa nos sentimos un poquito insatisfechos porque el tiempo no nos dio para ser más específicos. Y siendo que es un tema tan importante y aún un tema que puede destruir y de hecho destruye vidas y familias, consideramos que debíamos retomar el tema ahora bajo el título de remedios o medidas a tomar para salir de la adicción a la pornografía. Fíjense y recuerden, nosotros creemos que es pecaminoso, porque la Escritura así lo enseña, la pornografía en todas sus formas. Hay lo que se llama la pornografía suave, que se refiere solamente a desnudos, y la pornografía dura, que se refiere ya a personas teniendo intimidad sexual. Y de ahí se deriva a muchísimos otros tipos de pornografía todavía más degenerados, más distorsionados, como el sadomasoquismo o la pornografía gay, lesbiana, homosexual, etc. Es un tema desagradable para uno como cristiano tratarlo, pero al mismo tiempo no podemos mirar para otro lado, porque tristemente hay creyentes que vienen de ese mundo y todavía cosechan las consecuencias de la exposición que tuvieron antes de casarse. Pero también hay creyentes que son creyentes genuinos que en algún momento de descuido han visto lo que no debían de ver y abrieron la puerta a un mundo destructivo pero atractivo, y han empezado a consumirla al punto que al día de hoy, siendo creyentes, pueden ser adictos a la pornografía. Entonces es importantísimo uno tomar medidas. El programa anterior lo terminamos diciendo que hay que estar dispuestos a pagar el precio y que hay que buscar ayuda. Ustedes seguro que están más familiarizados con el manejo de adicciones a las drogas. Ustedes pueden haber sido testigos de cómo personas en un momento determinado han tenido que ponerle una pausa a su vida para internarse en una institución que trabaja de manera específica. Y uno dice, wow, pero yo no quisiera tener que verme en eso. Bueno, es que se llega a un punto donde o tú haces eso o tú no vas a salir. Claro. Y no te quedas neutro. No es que no vas a salir, no es que te quedas aquí. Es que te vas autodestruyendo cada vez más. Lo mismo sucede con la pornografía. No estamos diciendo que va a haber que internarse en una institución, pero lo que estamos diciendo es que van a tener que pagar un precio alto. José, creo que he mencionado esto en otras ocasiones, pero en el programa anterior recuerdo que tú empezaste diciendo que muchos dicen, pero eso no le hace daño a nadie, eso soy yo personal. Y eso no es verdad. Eso hace daño, aún yo sea soltero, eso hace daño a mi futura esposa. Eso hace daño a mis futuros hijos. José, es una pregunta retórica porque yo sé la respuesta. Cuando tú te casaste hace tantos años atrás, y te preservaste puro hasta el día de tu boda, ya al año, a los 2 años, ya tú perdiste el interés por la intimidad con tu esposa. No. En ese momento era que estaba como cada vez más maduro. Claro. ¿Por qué hago la pregunta? Para enfatizar el daño que hace. Hermanos, nosotros como pastores hemos manejado casos de creyentes que vienen de ese mundo y tienen todas las intenciones de hacer las cosas bien. Se casan con muchachas buenas, amantes del Señor, y a veces hasta con muchachas hermosas. Y en menos de un año de matrimonio
aparecen problemas de excitación, de erección. Y tú y yo, que nos casamos sin esa influencia de ese mundo y en pureza, nosotros decimos, como decíamos en el programa anterior, eso para ti, para mí resulta inentendible. ¿Cómo? ¿Pero cómo va a ser? Bueno, pero es que tiene toda la explicación del mundo. Después que tú te has expuesto a ese universo, después que tú has visto de todo lo habido y por haber, tú arrancas con todos los bríos, por la novedad, tu esposo y todo, pero llega un momento donde te acostumbras tan rápido y todas esas imágenes que son una maldición, porque no desaparecen del disco duro, todas esas imágenes te acosan y te hacen querer ir más allá de lo que tú debes ir en tu relación matrimonial y querer buscar y experimentar más allá de lo que se debe querer experimentar con tu esposa, una relación monogámica. Puntualizaciones que pudiéramos dar en este proceso de ayudar a la recuperación de una persona que está en la adicción. Y Marcos, para nosotros obviamente y para todos la adicción es el punto más alto. Sí. Pero lo que le vamos a recomendar no es solamente para los que son adictos, sino para los que están a medio camino o los que están entrando en el camino. Uh-huh. A los que entran y salen de una manera no frecuente, Uh-huh. a los que entran y salen, pero que tienen que saber, hermanos, que en algún momento te puedes quedar atrapado. Las cosas pecaminosas, las cosas del mundo, tienen ese tipo de trampa. Que tú lo puedes hacer, como se dice socialmente, cualquier tipo de consumo de lo que fuera, tú lo puedes hacer como socialmente, tú lo puedes hacer para pasar el tiempo, pero tienen en sí un poder para hacerte caer en sus garras en momentos específicos de tu vida. Y ya lo mencionamos con respecto al cigarrillo, o al alcohol, o a las drogas, o cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Comienzan solamente quizás a probar, como pasa con la mayoría, a probar. Antes, cuando se hablaba en lo que era la literatura de ayuda a los adolescentes, decían que no, que los adolescentes entraban en eso por curiosidad. Y es cierto que había la curiosidad de ver el cuerpo humano femenino. Uno no lo puede negar, que eso yo lo recuerdo como ahora cuando era un adolescente. Uh-huh. El deseo de verla y de mirar, si podía ver a alguien bañándose, yo trataba de hacerlo porque era una curiosidad inicialmente. Pero ya eso, con el paso del tiempo, no se ha convertido en una curiosidad, sino en una pecaminosidad por la manera en que se hace. Marcos, el primer recordatorio, la primera solución que yo quiero darle a las personas que son creyentes es el hecho de que no se avergüencen de arrodillarse y pedirle perdón a Dios cuando lo hacen. ¿Tú sabes por qué? Porque se ha descubierto que la mayoría de los que hacen eso, cuando terminan en las noches, al final de ver eso, como suele suceder normalmente en las noches, sienten esa vergüenza delante de Dios de cómo yo me voy a presentar en oración delante de Dios. Otra vez. ¿Cómo yo voy a leer la Biblia después de yo haber visto lo que vi? Yo te voy a dar una recomendación que yo la he seguido. Cuando de una manera u otra, como decía en el programa anterior, veo algo que no es pornografía como tal, pero que de una manera u otra tiene ya está dentro de ese rango. Uh-huh. Viendo una película, viendo algo, yo me arrodillo y le pido perdón a Dios por esa cosita, porque yo he aprendido a trabajar, como dice el libro de Cantares, con las zorras pequeñas, que dice la Biblia que son las que queman el arado. Entonces, amados hermanos, a todos les recomiendo eso. Aunque tú lo veas muy insignificante, ese es el camino bajo el cual tú puedes entrar. Es como antes, ¿verdad? Si queríamos agarrar algún animalito, en el camino le poníamos como el cuento de El Lobo y Caperucita, ¿verdad? Le íbamos poniendo pedacitos de pan hasta que llegara donde queríamos. Entonces yo creo que el maligno y el mundo nos van poniendo escenitas así, y mientras más
tolerables somos a cosas que otros pueden considerar insignificantes, ahí podemos un día llegar a donde nunca pensamos que íbamos a llegar. Entonces, tú terminas de pasar, quiera Dios que no, una hora viendo algo que no debe haber. Arrodíllate, pídele perdón a Dios y pídele a Él que te dé la victoria sobre eso. Y si Dios no lo permite, mañana vuelve a lo mismo, vuelve a arrodillarte, hacerlo y pedirle perdón. Y te recomiendo algo más. Si suele ser en las noches, como suele pasar con mucho, en la mañana, arrodíllate y dile a Dios, dame la victoria hoy sobre ese mal, hoy. Porque vas a necesitar la ayuda poderosa, la intervención poderosa de Dios. En primer lugar, vamos a hablar de personas que nos pueden ayudar, pero lo primero es que tú debes arreglar eso con el Señor y tener tus luchas con el Señor y decirle al Señor, Señor, si hay alguien, mi pastor o alguien que me pueda ayudar con eso, ayúdame a poder llegar a esa persona, porque el primer paso es que tú tengas tus luchas buscando la victoria con el Señor. Y la segunda es que vayas donde alguien. Exacto. Antes de desarrollar la segunda, lo que el pastor José está diciendo es que la adicción a la pornografía y aún el paso previo que no es adicción, pero que se practica ocasionalmente, todo eso es en primer lugar y sin lugar a dudas un problema espiritual. Alguien dijo, José... Y hay que verlo como un pecado. Claro, es un pecado. Tú lo puedes llamar, como tú decías ahorita, que le ponen nombres rimbombantes y nombres muy técnicos al pecado ahora. Pero es pecado. Alguien dijo, el pecado te alejará de Dios o de la Biblia y la Biblia te alejará del pecado. Este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro. Exacto. Entonces, y es totalmente entendible. Como tú decías, a veces después de uno pecar por enésima vez de lo mismo, viene una vergüenza que uno dice, ¿cómo yo voy a ir donde el Señor otra vez a pedirle perdón? No va, ve. El Señor es perdonador mucho más de lo que nosotros podemos entender. Y Él sabe nuestras luchas. Él sabe nuestras luchas. Así que cuando se peca, acude al Señor. Y antes de pecar, acude al Señor. De hecho, muchas veces pecamos porque hemos dejado de acudir al Señor. Claro. Es algo que tú y yo sabemos conceptualmente, José, no solamente como cristianos, que lo sabemos, sino también como pastores. Es algo que sigue chocando a uno ver cómo las personas te dicen. Cada cierto tiempo tú tienes alguien en la oficina que te dice, pastor, y yo estoy convencido que eso fue, porque mire, yo espiritualmente no me siento como, y desde que yo dejo de orar y de leer la palabra de Dios, inmediatamente yo siento que estoy mucho más frágil e inclinado. Y uno tiene que ayudarlos a ellos a por un lado, porque vivimos en una época muy mística y hasta como si fuera un mantra, como oro y leo, no para conocer al Señor, sino como si fuera ejercicio religioso. Como si fuera un ejercicio religioso y eso me preserva del pecado. No, lo que te preserva del pecado es que cuando tú lees, tú estás oyendo la voz de Dios y cuando tú oras, tú estás hablando con Él, pero es para obedecerla. No es simplemente como tener abierto el Salmo 23 en tu casa o el Salmo, ¿cuál es el otro que abren? El 121. El 121, no, eso no hace nada, eso no sirve de nada. Entonces, es importantísimo ser intencionales en cultivar nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios tiene que ver mucho con el conocimiento de Él. Y si nosotros hemos de oír su voz, nosotros tenemos que ir a su palabra. Y cuando nosotros vamos a su palabra y oímos su voz, estamos más capacitados para decir no a lo que nuestra carne quiere decir sí. Entonces, ven cómo la relación con Dios no solamente es un fuerte disuasivo de las acciones pecaminosas nuestras, sino que la comunión con Dios también es la solución a nuestro pecado. Cuando nosotros hemos caído, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuántas veces cae el justo y cuántas veces se levanta?
70 veces cae el justo, 70 veces se levanta. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Mis hermanos, Dios no es como nosotros. Tú y yo no somos perfectos. Y eso no hay que argumentarlo. Eso es demasiado obvio. Y sin embargo, sin tú y yo ser perfectos, lo cierto es que, wow, nosotros somos tan poco tolerantes. Somos muy poco tolerantes. Qué bueno que nuestro Dios, que sí es perfecto, es sumamente tolerante. Y un aspecto importante es que usted tiene que saber que cuando venimos a Cristo Jesús, nuestra naturaleza pecaminosa permanece. No con el poder y la fuerza que tenía antes de venir a Cristo, porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que alimentar nuestra naturaleza nueva. Tenemos que estar alimentándola constante y permanentemente. No hay forma de que nosotros, por la gracia de Dios, podamos resistir las demandas del mundo, ni tampoco los llamados de nuestra naturaleza pecaminosa. En la Biblia se menciona los deseos carnales que batallan contra el alma. Así dice la palabra de Dios, los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Dice en Primera de Pedro. La palabra de Dios también habla de los deseos mundanos, aquellos que produce el mundo. Pero también la palabra de Dios habla de los deseos pecaminosos, aquellos que son propios de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a nuestro Señor en nuestras oraciones de la mañana. Por eso yo insisto, porque hoy en día he oído alguna área del cristianismo diciendo, es que uno no tiene que estar todos los días leyendo la Biblia y orando. O sea, eso es algo que uno lo hace eventualmente, lo que uno tiene que estar firme. Yo no creo bajo ninguna circunstancia, habiendo tantos textos de la Biblia que habla de orar como Daniel 3 veces al día, tú encuentras, Marcos, que la fortaleza de esos creyentes para no contaminarse era la fortaleza de su vida espiritual. Usted no va a tomar ninguna determinación de no contaminarse con las ofertas de este mundo si usted no está consumiendo, por decirlo así, constantemente la palabra de Dios y buscando la fortaleza de Dios a través de la oración. Hermanos, las victorias no vienen del cristiano, no vienen en medio de las batallas. Las victorias vienen porque Dios nos libra de la batalla. Dios nos libra de ella. Cuando le oramos al Señor, sabemos nuestro enemigo, sabemos las debilidades y le pedimos a nuestro Dios que nos dé la victoria de eso sin tener que enfrentarnos físicamente. O sea, yo le digo al Señor, yo no quiero caer nunca en mi vida en adulterio. Yo no le pido al Señor que me libre del adulterio porque me estoy acercando a una mujer y que yo sospecho que si sigo con eso, puedo caer en eso. No. Yo les pido al Señor todos los días de mi vida de aquellas cosas en las que yo no quiero caer. Todos los días. Todos los días. Ni en avaricia, ni en codicia, ni en envidia, ni en lujuria, ni en lascivia, ni en adulterio. Yo como creyente, no como pastor, como creyente, todos los santos días, en la mañana, yo le pido al Señor sobre eso. Amén. Pero también le pido por los pecados del espíritu, porque estos son los de la carne. Le pido al Señor que me libre de soberbia, de altivez, de orgullo, de vanagloria, de vanidad, porque los pecados del espíritu, de ira, de enojo, son tan peligrosos como los pecados de la carne. Por eso el libro de Gálatas los detalla. Entonces, yo no dejo de orar todos los santos días de mi vida por eso. Todas las mañanas yo tengo mi tiempo de oración por eso, para que el Señor me guarde y me libre. Y después, en mi vida, lo que estoy es viviendo la vida, como dice la Escritura, velando. Por eso, para mí es innegociable ese tiempo del Señor, porque me da la fortaleza. Porque si tú no lo sabes, mi hermano, yo que tengo 43 años de pastor y cerca de 60 años como creyente, yo necesito todos los días fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Y yo he visto, una de las cosas que más me aterra, Marcos,
es que no tanto David, pero Salomón, Moisés y muchos otros más, sus pecados más serios lo cometieron en la postrimería de su vida. Cuando se supone que ya eran gente fuertes, que eran personas grandes, que uno piensa que otro no puede influir en ti. Pero dice la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, primer libro de Reyes, el capítulo 11, que cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a los ídolos. O sea, nuestro entorno, el mundo, tiene la fuerza de poder inclinarnos a hacer algo contra la voluntad de Dios. Amén. Entonces se requiere eso. Otro aspecto, Marco, importante, antes que tú continúe, es que no tengas vergüenza de compartir eso con tu esposa. Díselo a tu esposa: mi amor, yo tengo problemas con esto y yo necesito que tú lo sepas para que tú me ayudes. Para que oremos juntos. Porque la Biblia dice en el libro de Mateo 18:19 que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo sobre alguna cosa que le pidieran al Padre, le será hecho. Tú la agarras por la mano y le dices: yo tengo problemas con esto. Aunque sea de forma incipiente, aunque sea de forma mediana o adicción, que tú puedas orar con tu esposa, que tu esposa te ayude, que tú seas así. Sé honesto con tu pastor. A los hombres no les gusta sentirse vulnerable. Los hombres no les gusta sentirse que son descalificados porque alguien se entera de sus debilidades. Si tú tienes un pastor discreto, que te ama, que siempre está pendiente de ti, ve donde tu pastor, díselo. Entonces tú tienes primero al Señor, que tiene que decírselo todas las mañanas, tus debilidades o sus pecados, o en las noches, en cualquier hora. Tiene tu esposa, porque la mayoría de los que consumen pornografía, según los estudios, son casados. Tú tienes a tu pastor. Con esas 3 gentes y una voluntad dispuesta, yo te aseguro, en el nombre de Cristo Jesús, que Dios te va a dar la victoria. Porque teniendo no solamente esa confesión con el Señor, sino fortaleciendo tu relación con el Señor, Dios te va a dar la victoria, porque no hay ningún tipo de pecado que pueda prevalecer, como dice la Biblia en el libro de Romanos, que dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice: en ninguna manera. Todos luchamos con algún tipo de debilidad. Pero como dijo el doctor Warren Wiersbe en su libro, que el cristiano que lucha legítimamente, lucha desde una posición de victoria. Antes de entrar en la segunda recomendación, ¿verdad? La primera es desarrollar, cultivar, fortalecer nuestra relación con Dios, porque de ahí es que parte todo. El descuido de esa relación es lo que conduce al inicio de la adicción, y el fortalecimiento de esa relación es lo que te puede capacitar para salir de ella. Y la segunda que queremos desarrollar es busca ayuda. Ya José empezó, pero dijo algo que quiero ampliar. Él dice: si tú estás casado, ora con tu esposa y dile que tienes ese problema. No solamente díselo, pídele perdón. Porque cuando tú ves pornografía, tú no solamente estás pecando contra Dios, tú estás pecando contra ella. Y la solución que nosotros vemos en las Escrituras para solucionar las ofensas es el arrepentimiento y la petición de perdón hacia el ofendido. Así que no es solamente que le digas a ella: tengo este problema, vamos a orar, ayúdame, sino que tú le digas claramente: mi amor, perdóname porque yo pequé contra ti haciendo esto. Porque cuando uno ve pornografía, uno está adulterando contra su esposa. Eso es muy importante. Eso no se había dicho. Estamos adulterando. No es solamente contaminándonos. No, adulteramos. Estamos adulterando. Porque estamos pecando. Si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Entonces podemos decir con ella que esa persona está pecando, se está contaminando y está adulterando. Exacto. Bien, habiendo dicho eso, nuestra segunda recomendación es: busca ayuda. ¿Y dónde se debe buscar ayuda, José? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Quién sería la persona ideal o la institución ideal para buscar ayuda? Bueno, para mí la primera persona que uno tiene que buscar ayuda es su pastor. Yo creo firmemente en eso.
y donde su pastor. Algo que quizás yo lo creo muy firmemente, que puede ser que no sea del agrado de todos, es que a mí me enseñaron a referir. A veces en las iglesias o fuera de nuestras iglesias hay personas que tienen ciertas capacidades que han adquirido para ayudar a personas en diferentes áreas. Marcos, en muchas iglesias fuertes y grandes tienen personas pagadas por la iglesia para ayudar en esos. Se han preparado en consejería bíblica, tienen también un enfoque sistémico, que es un enfoque no bíblico, pero sí es bíblico para mí, porque se enfocan en la familia y ayudan bastante ese enfoque sistémico que tienen un grupo de estudiosos de la conducta humana. Yo pienso que cada iglesia debería tener un cuerpo de personas preparadas para eso. Yo sé de una iglesia en nuestro país, Marcos, que le ha pagado cursos de consejería y de ayuda especiales a miembros de sus iglesias que quizás tienen, tú sabes que a la iglesia han llegado muchos que son psicólogos. A veces uno comienza desde el púlpito o fuera del púlpito a satanizar mucho la psicología. Para mí, tiene muchos postulados con los cuales nunca debemos estar de acuerdo. El hombre no nace bueno y después se daña. El hombre nace malo y no necesita dañarse. Y muchos otros postulados así. Pero hay otras cosas que sí nos ayudan a entender las conductas humanas. Entonces, cuando yo tengo esos casos en mi iglesia, yo los aparto y les digo, tu conocimiento del ser humano es bueno, de la conducta humana, pero las soluciones tienen que venir de Dios. Tú tienes que darle soluciones a esas personas de Dios. Y otras soluciones que parecen que no son de Dios, pero sí son de Dios, son soluciones de sabiduría, que tú la puedes aprender con un creyente o con un incrédulo. Tú puedes aprender, porque el que tiene negocios, los negocios, vamos a decir, son seculares, pero se requieren muchas cosas de sabiduría que tú puedes aprender en el mundo, de lo que se puede llamar la gracia común, ¿verdad? Que Dios le da a todos. Entonces, hay muchos, yo creo que la primera referencia siempre tiene que ir donde el pastor. Yo, Marcos, cuando se sienta alguien a decirme de sus pecados, lo primero que yo le digo es, yo no soy tu juez. No te preocupes conmigo que no soy tu juez. No te puedo ayudar con las consecuencias, eso es algo entre tú y Dios, pero yo sí te voy a ayudar en todo lo que Dios ponga en mi corazón para ayudarte a salir de esa situación. Y si tengo que referir a alguien que yo sé que Dios ha cultivado, Dios lo ha capacitado para ayudar a personas en esa o en otra área, entonces también lo hago, porque eso es parte, obviamente, de los diferentes medios de gracia que Dios ha abierto para que muchas personas puedan recibir ese tipo de ayuda. Nosotros tenemos aquí en la iglesia un grupo de hermanos que se han ido capacitando en consejería bíblica. Y a veces yo llego y veo una oficina prendida de uno de los pastores y pienso que es que el pastor está ahí. Cuando me asomo, resulta que es uno de ellos que está trabajando con algunos casos de la comunidad y tristemente a veces de otras iglesias. Digo tristemente porque aunque en nuestras iglesias, José, en la que tú pastoreas, en la que nosotros pastoreamos, es común la consejería pastoral, es asombroso que en muchas iglesias no hay consejería pastoral. Desde que entra un caso así, lo primero que hacen es mandarlo a expertos. Y espérate. Entonces, nosotros tenemos ese grupo de hermanos, a veces para tratar casos de personas que son de la comunidad o que no son miembros, y a veces también otros casos. De hecho, a veces uno tiene casos que necesitan un seguimiento súper estrecho que nosotros no podemos dárselo, y entonces le asignamos ese seguimiento. Pero definitivamente hay que buscar ayuda en alguien creyente y preferiblemente en su pastor. Yo sé que este consejo puede ser complicado en algunas iglesias porque hay pastores que no se meten en eso, hay pastores aún que
que tristemente te escuchan y después dan un ejemplo desde el púlpito contigo. Ay, sí. Todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es la importancia de uno ser parte de una iglesia sólida. Pero tienes que buscar ayuda. No permitas que tu orgullo te arrope, porque entonces vas a tener el pecado de la adicción, de la pornografía, y vas a tener el pecado del orgullo. Tu reputación no importa, lo que importa es tu alma. Por tanto, tienes que buscar a alguien confiable, maduro espiritualmente, que conozca al Señor, que conozca su palabra y que te pueda dar directrices prácticas. Ahora, José, yo añado y quiero que abundemos un poquito esto. Cuando digo busca ayuda, es para que sigas la ayuda, porque un buen consejero te va a sugerir medidas prácticas que tú tienes que hacer, que posiblemente te las encuentres exageradas. Sí, y déjeme decirle, salir de cualquier adicción va a requerir medidas exageradas, muy, muy fuertes, o sea, en cualquier área, adicción en cualquier área. Pero esta, ya le digo, si es alcohol, si es droga, tú tienes que ir donde un proveedor. La pornografía, el proveedor está en tu celular, en tu tablet, en tu computadora, o sea, tú tienes el proveedor ahí mismo. Y tú sabes que ahora la gente entiende que no puede vivir sin celular, o que no puede vivir sin el acceso a las redes. Y de verdad que eso es algo que también se ha convertido en una adicción de muchas personas, las redes sociales, y de muchos cristianos que están en Instagram, que están tienen el WhatsApp, tienen el Facebook, tienen el Twitter, y yo no sé cuáles más. Entonces, esos creyentes que son adictos a las redes sociales van a ser contaminados, quiéralos o no, van a ser contaminados, porque es que ya las redes están... Yo tuve que sacar una de esas, el Twitter específicamente, porque un hermano de la iglesia me lo puso, porque a veces yo recibía en el correo electrónico información de un tweet del pastor Miguel Núñez, o del pastor Sugel, o del pastor Otto, o de un pastor de fuera, y yo quería leerlo. Me mandaban como entonces yo entraba y no me dejaba entrar. Yo le dije, no, pónmelo para yo ver eso. Pero yo recuerdo que muchas veces, después que veía eso, seguía buscando alguna otra información que viniera. Bueno, Marcos. Cuando vine a ver, duraste muchísimo tiempo en eso. Aparte de que duré mucho tiempo, vi lo que no debía ver. Ah, ok. Y ya tú sabes que ahí no dan película ni nada de eso. No. Pero para mí ver lo que no debo ver es ver a una persona, una mujer desvestida. Aunque sea de la pasada. Sí. Y yo se lo digo en cualquier escenario. Cuando la miro por la pasada, mi naturaleza pecaminosa me dice, quédate viéndola. Yo, para que tú lo sepas. Entonces, ese es el aspecto en el que nosotros, yo lo quité de mi celular. O sea, le saqué eso de mi celular. Ya. Sí. Ya no tiene problema. Y aunque a veces me llegan por el correo electrónico y quizás entro por alguna noticia, algo importante, pero ya no lo tengo ahí abierto. Exacto. Entonces, todas esas medidas extremas hay que tomarlas hoy en día. Hermanos, de corazón se lo digo. Si tú lees a Daniel, un hombre exitoso desde adolescente hasta adulto, fue un hombre que tomó la decisión de llegar a Babilonia, una ciudad, un imperio muy contaminado, y él comenzó con la comida. Marcos, él comenzó con la comida a decir, no me voy a contaminar. Porque en este mundo, todo lo que el mundo ofrece, incluyendo hasta la comida, antes era la comida que ofrecían a los ídolos, no, ahora es la comida que tú y yo comemos, ya tiene contaminación, con que tiene esto, que tiene aquello, y te están dando sugerencias para que no lo haga. De manera, mis amados hermanos, que tenemos que tomar esas decisiones de que nosotros no nos vamos a contaminar con esas cosas, que para eso tenemos nuestras esposas, para verlas, a nuestros esposos, para disfrutar, yo pienso que la pornografía es sufrir, Marcos. ¿Tú te imaginas ver a dos personas en eso y que tú estés ahí impávido? Eso es sufrir. Eso es sufrir. Lo que nosotros necesitamos es, como dice la Biblia,
goza la vida con la mujer que ama, no con la mujer que sale en esas programas de televisión ni nada de eso. Con tu esposa solamente. Excítate con ella, disfruta con ella. El tiempo se nos ha ido, ya desde cabina han estado haciéndonos más señas que un coach de tercera base. Ese es un chiste solamente para los dominicanos, perdónenos los extranjeros. Pero no quería concluir sin mencionar algo más y de una manera muy breve. Como una tercera medida, busca a quien rendir cuentas. Eso es algo que todo nuestro ser quiere oponerse. ¿Qué significa eso? Busca a alguien que cada vez que falles te comprometas a decirle, volví a caer. Y esto ayuda muchísimo. Un programa, no es el único, hay varios, pero hay programas que se instalan donde a quien tú le rindes cuentas puede monitorear todo lo que tú ves en tus aparatos electrónicos. Claro que tú puedes engañarlo, irte y ver otro aparato, pero se supone que tú lo pones para que te ayude a salir. Si tú lo vas a hacer de otro lado, pues no tiene sentido. Pero rinde cuentas. Mira, Marcos, 2 minutos solamente, perdone. Hay una institución religiosa que da 7 consejos para superar el uso de la pornografía. Yo solamente no la voy a explicar, ya la hemos hablado. Primero, recuerda que eres hijo de tu Dios, de tu Padre, que tiene a Dios, tu Padre Celestial que te ama. En segundo lugar, elimina la vergüenza. O sea, exponte a que tu esposa, tu pastor lo sepa. En tercer lugar, no te apresures a usar como una etiqueta. En el sentido de que tú tienes que, antes de que ya te ponga la etiqueta de la adicción, que es una etiqueta válida, que tú puedas trabajar con ella, con ese mal antes. Segundo, el cuarto lugar, establece por escrito un plan de prevención personal, que es lo que hemos dicho, ¿verdad? Sal de las redes, desconéctate, quita el internet, haz todo eso, haz un plan que obviamente siempre hay que hacerlo con ayuda de alguien. Otra cosa que recomiendan también es, entiende la diferencia entre un lapsus y una recaída. O sea, ese periodo, ¿verdad?, de abstinencia y lo que es la recaída. Y ahí, ¿qué te sucedió? ¿Por qué fue diferente? ¿Qué sucedió para que volvieras, que cayeras? Otra cosa es, cree en el poder sanador del Señor Jesucristo. Que el Señor sana todas nuestras males. Y por último, no haga esto solo. Busca ayuda, que fue con lo que tú terminaste también. Y ellos dicen, recuerda que ustedes son los padres y los líderes del mañana. Ustedes son la generación que van a ayudar a sus hijos en el mañana a que no sigan con estos males. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y a los que están inmersos en esa adicción, hagan lo que tienen que hacer, clámenlo, búsquenlo y el Señor les dará salida. Gracias por estar con nosotros una vez más. Los esperamos en una próxima entrega. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.